me dio otro resultado. No sé si lo podríamos corroborar ese resultado. El de, por ejemplo, ahí se ve de 1 entre el punto 0,659 menos J punto 0,58, ¿sí da ese valor? De punto 661 menos 5,029. ¿Alguien que lo pueda corroborar? La primera parte del 1 entre 0,661 sí da 1,512, profe. Pero la conversión primero del punto 0,659 menos J, ¿sí da eso también? Creo que no, profe. No, ¿verdad? ¿Cuánto le da? 0,0878. ¿Y con qué ángulo? Deje revisar. El ángulo me da 41,35. Del punto 0,659 menos J 0,058, eso convertido de rectangular a polar, ¿cuánto le da? Ya olvidé el otro número. ¿Alguien más que lo pueda también corroborar?
A mí me da menos 41.35. ¿El ángulo? Sí. Sí, a mí también me da eso, profe. Ok. ¿Y el valor? Me dio 0.88. No lo escuché muy bien. ¿Punto cero qué? 888. Sí, a mí me da también 0.0878. ¿Así? Sí, ¿Y el ángulo da? el ángulo de menos 41.35. Ok. Y ahora sí, la división, ¿cuánto da? 11.389, ángulo de 41.35. 11.389. Ángulo de 41.35. Sí. Ah, sí. Tiene razón. Ahí vuelve a cambiar, ¿verdad? Los datos. Sí, es cierto. Es que ahí, sí, tienes razón, da ese dato. Bueno, disculpen, otra vez, nuevamente, con ese dato a lo mejor cambia un poco. Sobre todo el ángulo es el que va a cambiar. A mí me A ver, da .077 con un ángulo de menos 31.256. ok, es correcto. Punto 0.77. Sí, Ok. Y el ángulo cambió a... menos 31.256. Ok. Ay, otra vez vuelve a cambiar el dato, ¿verdad? También el de arriba. Bueno, el ángulo no, pero sí el valor, ¿verdad? Aquí serían 31.256. ¿Y acá cuánto nos daría con? Ok. Y ya está. Creo que ahora sí es correcto el dato. Tiene razón ahí en el J.04. Ya cambió un poco y ahora sí ya se acerca al valor que yo había hecho, realizado, sí. Bueno, ok, ya. Vamos continuando.
Ahora lo que tengo que sacar es la impedancia total, la que viene siendo la del estator y esta que acabamos de calcular. Lo vamos a hacer en el siguiente. Aquí vamos a tomar la Z total, que en este caso va a ser igual a la suma de la Z del estator más la Z que acabamos de calcular, que le pusimos ZC. Y pues ahora sí puedo de esa manera tomar la impedancia total. Que para este caso, la del estator, pues voy a tomar la parte real y la parte imaginaria que me dan aquí, que en este caso viene siendo R1 y X1, que vale .641 y 1.106. Aquí sería 0.641 más J. 1.106. 1.106, ese sería mi primer dato. Y ahora tendríamos que colocar el dato que acabamos de la impedancia combinada con la de magnetización que era del rotor, que en este caso fue la que acabamos de calcular, que daba el valor de 12.987. Hay que convertirlo de polar a rectangular para ver cuánto me da ese valor. ¿Cuánto me daría ese dato? Me da 33.846 la parte real. ¿33 punto qué? 846. Ok. Y la parte imaginaria me da 67.436. Positiva Ah, sí. más J. ¿Cuánto, perdón? 67.436. Y la suma de eso, me daría, pues, la Z total.
que sería igual a, ¿cuánto sería? $34 487, correcto, más J, $68.542. Profe, se supone que el 33.84 y el J67.43 salió del dato anterior de ZC. Ajá. Es que a mí me da diferente. En la parte real me da 10.258. Ok, a ver, vamos comprobándolo nuevamente. A ver, serían 12.987 y 31.256. A ver, ¿cuánto le da en ese caso a usted? ¿10 punto qué? Déjeme corrijo, me faltaban los decimales. Son 11.102 en R y 6.738 en imaginarios, en J. Ujú. El dato ya lo correcto. Creo que es correcto lo que menciona su compañero. 11.102 J 6.738. Y en este caso, pues, nos daría la suma de
11.743. 743. Y en J. ¿Qué, perdón? Ok. Y eso convertirlo nuevamente para obtener los dos datos, tanto en polar como en rectangular, ¿cuánto me daría? Perdón. 33 punto, ¿qué, perdón? 74. Ok, muy bien. Bueno, creo que ahora sí quedó correcto este dato. Ok. Ahora sí, lo que andábamos buscando aquí era la corriente, era lo que nos pedía aquí, la corriente del estator, que vendría siendo en este caso, aquí pues utilizar la ley de Ohm, la corriente, que el voltaje, en este caso entre la parte total. Entonces aquí la corriente la corriente 1 sería igual al voltaje entre la impedancia total que el voltaje de cuánto es. Ok. Aquí hay que considerar una cosa. En este caso, para poderlo representar esa parte, el voltaje que me daría o el voltaje que tomaría sería ¿cuánto me daría ese valor de los 400? Me dice 460. Si viéramos, por ejemplo, la imagen que normalmente se genera, que viene siendo esta parte, aquí, por ejemplo, esta es la corriente 1, que viene siendo la parte del estator, donde está R1, X1, que es la corriente. Pero aquí, en este caso, la corriente de flujo, se considera como si fuera un sistema monofásico. Que ahí, ¿cuánto me daría, por fase, ese valor? O sea, aquí, en este caso, cuando tengo este voltaje con este flujo, me va a decir que tengo un neutro con una línea o con una línea y no tengo el sistema trifásico. Entonces aquí se considera como si fuera un sistema monofásico. ¿Cuánto me daría? Me daría 460.
En este caso, cuando es un sistema trifásico, lo multiplico por un valor para obtener esa parte, ¿verdad? De lo que viene siendo el sistema trifásico, sería raíz de 3, pero en este caso, para considerar los 400, los 460, tendría que convertirlos a un sistema monofásico. Eso quiere decir que los 460 los voy a tener que dividir entre raíz de 3. Y eso me daría más o menos un valor aproximado de ¿cuánto? Casi viene siendo la mitad, como 200... 265. ¿En dónde quedó? Punto 588. Obviamente, tiene un ángulo de 0. Va a ser en la parte superior. Y aquí su ángulo es de 0. Y lo voy a dividir entre el valor de 14.122 con un ángulo de 33.74. Y de aquí, ahora sí obtener ese valor de la corriente. ¿Cuánto me da la división de 265.588 entre 14.122? $18.169. 18.169 con un ángulo, en este caso negativo, de 33.74. Pues ahí sí, ahora sí esta sería la corriente que me da la corriente I1, que está representado para un sistema monofásico de un sistema trifásico, ¿ok? Entonces, eso me daría en esa parte. Cuando llevaron circuitos, ahí no recuerdo qué circuitos vieron, ahí conexiones estrella delta y toda esa parte. De ahí viene precisamente ese punto de cómo convertir de un sistema trifásico a un sistema monofásico, la división de lo que viene siendo raíz de 3 por el sistema trifásico. Y me pedía la corriente. También me pedía el factor de potencia del motor. En este caso, para el factor de potencia, pues lo único que tengo que hacer es encontrar
ese valor, o sea, el factor de potencia va a ser igual al coseno del ángulo, lo ponemos como teta, que en este caso sería igual al coseno de menos 33.74. En este caso, pues solamente se toma en cuenta el ángulo, ¿verdad?, de ese valor. Y ese valor, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da el coseno de menos 33.74? 0.831. 831. Ese sería mi factor de potencia. Normalmente a veces dice que si va en adelanto o en atraso. Normalmente aquí la corriente normalmente va en atraso para un sistema. Ahora, para determinar eso, pues tendría que hacer una condición de todas las potencias reales, y ahora sí poder determinar o poder saber si va en atraso o en adelanto. En este caso lo vamos a dejar así, con ese valor. Posteriormente ya veremos si va en atraso o en adelanto. Después me pedía, el problema nos pedía la corriente, el factor de potencia, ahora la potencia convertida y la potencia de salida. Recordando esta parte de las potencias, donde teníamos aquí los... o si recuerdan el formato de las potencias, ahorita lo vamos a hacer. Ok, aquí ya teníamos lo que era el factor de potencia. Ahí está, y ahora me pide la potencia convertida. Para ello puedo utilizar dos formas. La forma de encontrar las partes que teníamos con el dibujo, con el diagrama de potencias, donde teníamos la potencia de entrada, las pérdidas del núcleo, las pérdidas del estator, las pérdidas del rotor, las misceláneas, toda esa parte, ¿verdad? Y también puedo encontrar en este caso, con estas fórmulas también puedo encontrarlo. Aquí, por ejemplo, la potencia que me pide, tendríamos que determinar la potencia de entrada, las pérdidas en el cobre, y para de esa manera encontrar la potencia en el entrehierro. Y de ahí utilizar esta fórmula de la potencia, que aquí me faltó la potencia convertida, en esta parte donde la potencia convertida pues está dada por 1 menos el deslizamiento por la potencia del entrehierro. Entonces puedo utilizar
es esta serie de fórmulas donde aquí viene siendo la potencia del estator, aquí tengo la potencia del núcleo y luego tengo la potencia del entrehierro, que es EH, que es igual a la potencia de entrada menos la resta de estas dos potencias. Entonces, de esa manera, pues aquí, viendo el problema, dice que las pérdidas rotacionales son de 1100 watts, que son constantes, y que las pérdidas en el núcleo se agrupan por las pérdidas de rotación para un deslizamiento de tanto, ¿no? Entonces aquí, las pérdidas, por ejemplo, del núcleo, no las voy a tomar en cuenta porque se supone que ya van incluidas en esa parte. Entonces necesito la potencia en el entrehierro para poder utilizar la potencia convertida. Y para la potencia del entrehierro necesito la potencia de entrada y las pérdidas que tiene en el estator. Entonces aquí vamos a poner la fórmula. La potencia en el entrehierro bueno, le vamos a poner como minúsculas en el entrehierro. Sería igual a la potencia de entrada menos las pérdidas, o la potencia de las pérdidas en este caso, viendo la formulita que tengo acá en la parte para el sistema monofásico, sería las pérdidas del estator, ¿verdad? Que serían esa parte. Entonces de aquí pues necesito encontrar la potencia de entrada. La potencia de entrada me daría, la potencia de entrada sería igual en este caso sería raíz de 3 por el voltaje por la corriente, como se considera, o la entrada la consideran todavía un sistema trifásico, por el coseno del ángulo y de esa manera podría yo encontrar de cuánto es el valor que tiene esa potencia. Y sería raíz de 3 y aquí sería el coseno del ángulo. Sustituyendo esos datos, aquí me quedaría el raíz de 3, me da 1.732 multiplicado por el voltaje. En este caso todavía es en el sistema trifásico, que serían los 460 volt, multiplicado por la corriente, que la corriente es la que acabamos de calcular como I1, como una de las
En este caso la corriente se toma como si fuera cada una de las bases. De hecho, las corrientes de cada una de las fases pues son iguales, son todas iguales. Y nos dio la corriente 18.169. Y lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo que nos dio, ¿cuánto? 0.831. Y de esa manera puedo encontrar cuánto vale mi potencia de entrada. ¿Cuánto me daría ese dato? Me da 1.203 kilowatts. ¿Cuánto, perdón? 1.203 kilowatts. Sí, profe, me da lo mismo. Ok, muy bien. Que si lo pongo en watts serían 12,000. A ver, si lo pongo en watts serían 12,000. ¿Qué más? ¿Qué valores más? 1.203 le dio. Sí. Si lo El pongo en otro, watts serían 1203. bueno, yo tengo otro dato. A mí me da 12,000, 29.22. A mí también me da eso, profe. Ah, sí, profe, disculpe, puse un cero de más. Ok. 12,000.029, sí, es correcto. 22. Sí, ¿Qué pasó aquí? 12,000, 0.29.22. Bueno, en este caso serían watts, ¿verdad? Igual lo podemos convertir a 12 kilowatts. Bueno, lo vamos a dejar así. Ahora, encontrando la formulita de la potencia perdón, o las pérdidas, que también ahí se manejan las dos cosas, ¿no? Es 3 veces la I1 al cuadrado por R1 y me daría las pérdidas en el estator. Entonces aquí pondríamos las pérdidas C del estator, que sería igual 3 veces la corriente I1 por R1
sería I1 y esta I1 sería elevada al cuadrado. Estaría igual a tanto. Le pongo el cuadrado aquí. El cuadrado aquí. A ver si no a ver si no los confundo ahí con ese 3. Y bueno, aquí sería 3 veces. La corriente que me da 18.169. Esto va a estar elevado al cuadrado por R1, que el valor de R1 .641. Y eso me da un valor de ¿cuánto sería? Aquí este valor va elevado al cuadrado. $634.806 watts. Ok. Listo. Entonces ya acá en la parte de arriba lo único que voy a hacer, pues voy a sustituir esos valores y ya puedo encontrar la potencia en el entrehierro, que sería la potencia de entrada, serían 12.029.22 menos 634.806. ¿Eso cuánto me da? $11,394.41. 11.394.41 watts. Ok. Ahora esa formulita me sirvió porque ahora puedo determinar la potencia convertida, que es la que me pide, pero que en este caso, para la potencia convertida, aquí la voy a poner, potencia convertida, que igual a 1 menos S, y esto sí va a estar multiplicado, en este caso, por la potencia del entrehierro o la pérdida del entrehierro. Y sustituyendo, pues esos valores sería 1 menos, ¿de cuánto era la desviación? O el deslizamiento, perdón, de 2.2%.
Entonces aquí me quedaría 0.022. Y eso estaría multiplicado por 11.394.41. Y eso me daría, ¿cuánto me daría esa parte? $143.733 watts. Esa es la potencia convertida que me pide. Y también me pide la potencia de salida. Aquí para la potencia de salida pues sería la misma potencia convertida, nada más me faltaría restarle, vamos a poner potencia de salida, sería igual la potencia convertida y aquí solamente sería la potencia, el restarle las pérdidas del rotor. Y de esta manera podría yo determinar cuánto sería mi potencia de salida. El problema me da unas pérdidas. Ay, me pasé. Aquí me dice que las pérdidas rotacionales, en este caso son del rotor, son de 1100 watts y se supone que son constantes, ahí donde se agrupan todas. Entonces ya tengo los datos para poder determinar cuánto es mi potencia de salida, ¿verdad? Aquí sería igual, la potencia convertida serían 11.143.733 menos 1.100, que eso me lo da el problema, 1.100, y eso me daría ¿cuánto? $10.043. Me da a mí 10.044.73. 34.73. Ok. Ah, no se crees que me equivoqué. Creo que sí es 10.043. 10.043, ¿no? No es 44, 43. Aquí nomás le resto los 1.100 y me quedan 10.043.733. Ok, listo. Por el tiempo, permítanme nada más pasar la lista de asistencia. Obviamente aquí lo voy a considerar también a quienes no estuvieron por el tiempo que me tardé. Susana, Carlos, Arturo. Ok, me comentan si participaron también. Ok, muy bien. Eduardo Octavio. Presente. Ok. Eleazar Asensio.
Andrés Carrillo. Fernando Jaciel. Presente, profe. También le ayudé ahí con unas Ok, participaciones. muy bien. Gracias, profe. Roberto Coronel. Presente, profe. Ok. Sandra Lisset. César Abraham. Presente. Ok. Ivania Alejandra.